a este nuevo video del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión estaremos hablando sobre el dominio, el contradominio y el rango. Bien, comencemos con este video. Lo primero que tenemos que entender es lo que nosotros llamaremos dominio, y por definición tenemos la siguiente: es un conjunto de valores posibles de entrada para una función. El dominio de una función es el conjunto de valores para los cuales f de x existe. Dicho de otra forma, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto A, y ese conjunto A es el que nosotros llamaremos dominio. Esto ya lo hemos visto en el video pasado de este curso. Como ya sabemos, el conjunto A será el que corresponde a todos nuestros valores de nuestra incógnita x, x1, x2, x3, etc. En términos del plano cartesiano, el dominio corresponde al conjunto formado por los valores posibles de x. Ahora pasaremos a ver lo que sería el contradominio, o también llamado codominio, y por definición tenemos la siguiente: es el conjunto de números de un segundo conjunto de valores posibles que pueden confirmar que una función existe. Dicho de otra forma, tenemos un segundo conjunto que nosotros llamaremos el conjunto B, y este conjunto B será el contradominio o codominio. Este conjunto B corresponde o almacena a todos los valores correspondientes a nuestra variable y, y1, y2, y3, etc. En términos del plano cartesiano, el contradominio o codominio corresponde al conjunto formado por los valores posibles de y, que todo esto ya lo hemos visto en el video pasado. Ahora pasaremos a ver el significado del rango, y por definición nosotros tenemos que es el conjunto de números pertenecientes al segundo conjunto de valores posibles que confirman que una función existe. Dicho de otra manera, es un conjunto que se encuentra dentro del contradominio que nos confirman que una función sí existe. Recordando, en el video pasado ya habíamos dicho que y va a ser igual a la función f de x. Tenemos nuestro conjunto A, que sería el dominio, que corresponde a nuestros valores en x, y tenemos una función. Esa función ya habíamos dicho que cuando nosotros ingresemos los valores de x dentro de la función, nosotros vamos a tener una relación con algún número del contradominio, o lo que sería el conjunto B. Como podemos observar, aquí tenemos una relación con algún valor del contradominio o del conjunto B en relación con el conjunto A, que sería el dominio. Esto ya lo habíamos explicado en el video pasado. Todos estos valores de f de x son lo que sería el contradominio. Lo que nosotros conoceremos como rango son únicamente los valores que tienen una relación con algún valor del dominio. Por ejemplo, aquí podemos observar que f de x1 sí tiene una relación, f de x2 tiene también una relación, f de x3 no tiene relación, y f de x4 sí tiene otra relación. Nuestro rango solamente se conformaría por estos tres elementos: f de x1, f de x2 y f de x4, y esto es lo que nosotros llamaremos rango. Como pueden observar, no es lo mismo decir contradominio y rango, son cosas diferentes. En ocasiones yo he escuchado a personas decir que el contradominio es lo mismo que el rango, y aquí podemos observar que no es así. Es verdad que en algunas ocasiones algunas funciones sí pueden arrojarnos que el rango es exactamente igual al contradominio, pero esto no siempre es así. Vamos a ver ahora una notación de conjuntos. Esta notación de conjuntos es para que nosotros podamos expresar nuestros conjuntos del conjunto A y el conjunto B, o lo que sería el dominio y el rango para nuestras funciones, de una forma más matemática. Para eso nosotros vamos a escribir todos nuestros conjuntos como intervalos. Dentro de estos intervalos tenemos distintos símbolos de agrupación que nos representan un intervalo diferente. Los primeros signos de agrupación que tenemos son los paréntesis, y estos paréntesis, cuando nosotros estamos hablando de intervalos, significan que es un intervalo abierto, que ahorita voy a explicar qué significa esto. La segunda forma en que se puede interpretar un intervalo son con los signos de corchetes. Los corchetes quiere decir que es un intervalo cerrado. Esto también ahorita lo vamos a explicar qué significa. Y la otra forma en que se puede presentar un intervalo es en la combinación tanto del abierto como del cerrado, y tendremos las siguientes dos formas, ya sea empezando con un paréntesis y terminando con un corchete, o viceversa. Estas dos posibilidades de intervalo son las que nosotros conoceremos como un intervalo semiabierto. El primer caso sería un intervalo semiabierto por la izquierda, y el segundo caso sería un intervalo semiabierto por la derecha. Estos intervalos se nos pueden presentar de dos maneras, ya sean finitos e infinitos. Finitos quiere decir que tiene un límite, un final. El término infinitos quiere decir que no tiene un final. La primera forma en que nosotros podemos presentar un conjunto o un intervalo es mediante las desigualdades, o también llamadas inecuaciones. Dentro de este video no vamos a profundizar en este tema. Este tema ya lo veremos dentro del curso de álgebra, para aquellos que no estén muy familiarizados con estos términos. Vamos a ver aquí únicamente un ejemplo. Una desigualdad sería la siguiente, donde decimos que x tiene que ser mayor que 2
pero menor o igual que 7. Como podemos ver, son intervalos los que estamos designando en esa inecuación. Lo que tenemos que hacer es dividirlo en dos partes. Primero vamos a analizar la parte del lado izquierdo, que corresponde al número 2 y la incógnita x. Quiere decir que únicamente puede tomar valores superiores a 2, pero no iguales a 2. Esto es lo que nosotros vamos a conocer como un intervalo abierto, ya que nunca va a tocar el límite, y esto sería un intervalo infinito porque jamás tocaremos el límite, pero sí nos podemos aproximar a ese límite. Del otro lado, del lado izquierdo, tenemos que x tiene que tomar valores menores o iguales a 7, y este sería un intervalo cerrado porque sí puede llegar a tomar el número de su límite, porque sí puede ser igual a 7. Esto quiere decir que sí tiene un final, y esto sería un intervalo finito. Esta desigualdad se tiene que cumplir estas dos condiciones, tanto que la x sea superior a valores a 2 y que también sea inferior a valores a 7 o igual a 7. Entonces, por lo tanto, sabemos que x puede ser igual a 3, 4, 5, 6 y 7, únicamente considerando los números enteros. También aquí podemos considerar los números con punto decimal. Representándolo como lo hemos venido representando nuestros conjuntos, tendríamos que, si nosotros estamos obteniendo nuestros valores de x, sabemos que corresponden al conjunto A, que sería igual al dominio, y dentro de ese conjunto A tendríamos desde el 3 hasta el 7 o cualquier otro número decimal que encaje con estas dos condiciones. Esta sería nuestra primera forma en que nosotros podemos representar un conjunto con intervalos y de forma más matemática. La segunda forma es utilizando una recta numérica, y la recta numérica nosotros necesitamos dibujar una recta y ubicar justo en su centro el punto 0. A partir del punto 0 hacia nuestra izquierda tendríamos todos los números negativos, y entonces decimos que hacia nuestra izquierda sería hacia el menos infinito, y del punto 0 hacia el lado derecho tendríamos todos nuestros números positivos, lo que quiere decir que sería hacia más infinito. Teniendo esta recta numérica, nosotros vamos a identificar nuestros intervalos dentro de esta recta. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera parte de nuestra desigualdad, que decimos que x solamente puede tomar valores superiores a 2, pero nunca igual a 2, y ya habíamos dicho que era un intervalo abierto. Los intervalos abiertos dentro de nuestra recta numérica lo vamos a representar únicamente dibujando una circunferencia y ubicándonos en el punto que corresponde, en este caso en el número 2. Como podemos ver aquí, ya nos está representando que no podemos tomar el valor de 2, pero sí podemos tomar cualquier otro valor que sea diferente a 2. Ahora, la segunda condición que tenemos para x es que x solamente puede tomar valores menores a 7 o iguales a 7, y esto es un intervalo cerrado, como ya habíamos mencionado. Dentro de la recta numérica nosotros vamos a representar un intervalo cerrado como un círculo relleno, y vamos a ubicarlo dentro de nuestro punto, que en este caso sería en el número 7, y entonces quiere decir que x va a tener los valores que se encuentren en estos dos intervalos, y por lo tanto este será su intervalo para x. Esta sería nuestra segunda representación para un conjunto de números. La tercera representación, y esa tercera representación que podemos utilizar será la que vamos a utilizar dentro de este video, será utilizando nuestros signos de agrupación que ya mencionamos. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro intervalo para esta desigualdad? Bueno, pues simplemente vamos a utilizar que x sea igual a tener un intervalo abierto a partir del número 2 y colocamos coma, colocamos el otro intervalo o el otro límite que sería 7, y ahora cerramos con corchete, porque quiere decir que sí podemos tomar el número 7, y de esta forma ya quedaría representado nuestro conjunto de x, o lo que sería igual a nuestro dominio. Y como podemos ver, aquí tenemos un intervalo semiabierto por la izquierda. Ahora pasaremos a ver algunos ejemplos de dominio y rango. Veamos nuestro primer ejemplo, que dice la función f de x igual a x. Esta es una función muy simple y sencilla, y como podemos observar, esta función es de primer grado, por lo tanto sabemos que vamos a obtener una recta dentro de nuestra gráfica. Esto es de acuerdo a nuestros conocimientos de geometría analítica. Para aquellos que se les complique poder observar cómo va a ser su gráfica, entonces tendríamos que tabular. Vamos a hacer entonces la tabulación, que ya sabemos que tenemos que asignar nuestros valores de x y después obtener nuestros valores para f de x. Como sabemos que x es nuestra variable independiente, podemos asignarle los valores que queramos, y yo le voy a asignar desde más 3 hasta menos 3. Al sustituir estos valores dentro de mi función, obtendré los siguientes resultados para la función f de x. Ahora vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Dibujamos nuestros dos ejes y sabemos que nuestro eje horizontal corresponde a las x y nuestro eje vertical
local corresponde a y, o también puede corresponder a nuestra f de x, porque recordad que y es igual a f de x. Si nosotros vemos nuestro eje x, sabemos que en la parte del lado izquierdo tendríamos el menos infinito y del lado derecho tendríamos el más infinito, o dicho de otra forma, del lado izquierdo tendríamos los números negativos y del lado derecho los números positivos. Y para nuestro eje y tendríamos en la parte inferior el menos infinito y en la parte superior el más infinito. Una vez dibujado nuestro plano cartesiano, vamos a empezar a ubicar nuestros puntos obtenidos en nuestra tabulación y veremos que obtendremos una función en línea recta con una pendiente. Como podemos observar que yo la he representado de color morado. Una vez teniendo nuestra gráfica, vamos a obtener nuestro dominio y nuestro rango a partir de ella. Entonces, para nuestro dominio, recordar que vamos a utilizar únicamente los valores de x. Vamos a observar nuestra gráfica. Para leer los valores de x, únicamente nos vamos a centrar en nuestro eje x y lo vamos a leer de izquierda a derecha. Entonces empezamos desde la izquierda, que vemos que corresponde a los números negativos, y vemos que es menos infinito. Entonces vemos que para cada valor negativo corresponde un valor en nuestra función. Entonces quiere decir que para cualquier número negativo existirá un punto de nuestra función. Entonces eso quiere decir que x puede tomar valores desde menos infinito. Si nosotros seguimos avanzando hacia nuestra derecha, vemos que llegamos hacia los números positivos y vemos que llegamos nuevamente hasta más infinito, y nuestra función sigue existiendo para cada número positivo de x. Entonces llegamos a la siguiente conclusión: los valores de x pueden ser desde menos infinito hasta más infinito, y entonces decimos que x pertenece a todos los números reales. Quiere decir que puede tomar cualquier número negativo o cualquier número positivo sin ningún problema, y nuestra función seguirá existiendo. Ahora vamos a pasarlo a modo de intervalo y vamos a presentar nuestra respuesta final para el dominio. Entonces el dominio se representa con una D mayúscula y decimos que va a ser igual a un intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué son intervalos abiertos? Bueno, porque matemáticamente no es posible tocar el infinito, y de esta manera ya nos quedaría nuestro dominio. Ahora pasaremos a sacar nuestro rango. Para el rango vamos a utilizar únicamente los valores de f de x, por lo tanto vamos a analizar únicamente nuestro eje de y lo vamos a analizar de abajo hacia arriba. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el eje x. Vamos a ver que mientras más nos aproximemos al menos infinito, sin importar cuál sea el número negativo, siempre vamos a obtener un punto de nuestra función correspondiente a ese punto. Entonces quiere decir que para cualquier número negativo nuestra función existe, por lo tanto quiere decir que f de x puede tomar valores desde menos infinito. Y si seguimos hacia arriba y pasamos a los números positivos, vemos que sucede lo mismo con los positivos. Podemos tomar hasta los números de más infinito para f de x. Entonces sabemos que f de x puede tomar cualquier número real. Entonces vamos a expresar nuestro rango en forma de intervalo. Para el rango se representa con la letra R mayúscula. Verán que esta R es diferente a la R que representa a nuestros números reales. Esto es para no confundirnos. Entonces nuestro rango nos quedaría como un intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito, como pudimos observar en nuestra gráfica. Y de esta manera ya hemos encontrado el rango de esta función. Otra característica que también podemos obtener bajo observación directamente de nuestra gráfica es el comportamiento de nuestra función. ¿Y cómo vamos a saber qué comportamiento tiene? Pues vamos a analizarlo toda la gráfica a partir del lado izquierdo y vamos a ir avanzando hacia nuestro lado derecho y vamos a ir viendo qué es lo que sucede con nuestros valores en el eje y. Vamos entonces a tomar nuestro punto que se encuentra hasta el lado izquierdo de nuestra gráfica y veremos que ese punto de nuestra función corresponde a un número negativo en el eje y. Y ahora si nos vamos hasta el otro extremo, que sería el extremo derecho de nuestra gráfica, veremos que este punto corresponde a un número positivo en el eje y. Entonces vemos que nuestra función parte de un número negativo y se va hasta un número positivo. Quiere decir que va de menos a más. Cuando una función va de menos a más, quiere decir que la función es creciente. Esto es una característica también algo importante a observar. Ahora pasemos a ver un segundo ejemplo donde nos dice que la siguiente función f de x es igual a menos x entre 3 más 1. Como podemos observar, esta función también es de primer grado, lo que quiere decir que también vamos a obtener una gráfica en línea recta con una pendiente. Para aquellos que no lo puedan visualizar, entonces vamos a tener que hacer nuestra tabulación correspondiente. Vamos a asignarle los valores que querramos a nuestra variable x. Yo le voy a asignar exactamente los mismos, desde 3 positivo hasta menos 3, y sustituyendo estos valores dentro de mi función vamos a obtener los siguientes resultados para f de x. Ahora vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Cuando nosotros ya sabemos que vamos a obtener una función
función de una línea recta con una pendiente, solamente necesitamos ubicar dos puntos. Ubicando dos puntos por los cuales esta línea recta va a cruzar, podemos sacar nuestra línea recta únicamente uniendo esos dos puntos, y de esa manera ya no necesitamos ir graficando punto por punto. Para este caso a mí me resulta más fácil utilizar este primer punto donde x es igual a 3. Vemos que f de x es igual a 0, por lo tanto hay que ubicar el punto 3,0 dentro de nuestro plano cartesiano, que nos quedaría aquí justamente en este lugar. Para el segundo punto podríamos tomar el siguiente: cuando x es igual a 0, f de x es igual a 1, entonces vamos a ubicar el punto 0,1 y ubicándolo dentro de nuestro plano cartesiano nos quedaría en esta ubicación. Ahora lo único que tenemos que hacer es unir esos dos puntos con una línea recta, y vemos que de esta manera ya obtuvimos nuestra línea recta de forma más rápida y sin necesidad de ir colocando punto por punto. Ahora pasemos a obtener el dominio y el rango de esta función. Para el dominio tendremos que utilizar los valores de x. Vamos a observar entonces únicamente nuestro eje E de las x y vamos a analizarlo de izquierda a derecha. Podemos ver que x puede tomar valores desde menos infinito y tendremos un punto de nuestra función correspondiente a ese valor de x, y si nosotros vamos avanzando hacia los positivos, hacia más infinito, vemos que también tenemos un punto correspondiente a nuestra función. Entonces esto quiere decir que nuestro dominio va a ir desde menos infinito hasta más infinito, y podemos decir que x pertenece a todos los números reales. Vamos a definir nuestra respuesta final para el dominio y decimos que el dominio va a ser igual a un intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito, y de esta manera ya hemos encontrado nuestra respuesta final para el dominio. Ahora vamos a obtener el rango para esta función y vamos a utilizar únicamente los valores de f de x. Para eso entonces vamos a analizar únicamente la línea correspondiente al eje y, y vamos a analizarlo de abajo hacia arriba. Entonces vemos que todos los negativos que corresponden a nuestro eje y tendrán un punto en nuestra función, y si seguimos hacia el menos infinito siempre tendrá un punto. Por lo tanto quiere decir que nuestra f de x puede tomar valores desde menos infinito, y si nosotros vamos avanzando hacia los números positivos, vemos que de igual manera tenemos para cada número positivo un punto dentro de nuestra función. Entonces eso quiere decir que también f de x puede tomar valores hasta más infinito. Entonces volvemos a sacar la misma conclusión, que f de x puede pertenecer a todos los números reales, y eso quiere decir que entonces nuestro rango será igual a un intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito, y de esta manera tan fácil y sencilla obtuvimos el rango a partir de la gráfica. Ahora vamos a analizar qué tipo de comportamiento tiene esta función. Entonces ya sabemos que tenemos que analizar desde nuestra izquierda de nuestra gráfica hasta nuestra derecha de nuestra gráfica. Entonces, viendo nuestro punto que se encuentra del lado izquierdo de nuestra gráfica, podemos ver que este punto corresponde a un número positivo para f de x, y si nosotros nos vamos hasta el otro extremo de nuestra gráfica, vemos que este punto corresponde a un número negativo para f de x. Quiere decir que entonces nuestra gráfica va de más a menos, y entonces esto es lo que conoceremos que nuestra función es decreciente. Como pueden ver, es lo contrario al ejemplo anterior. Ahora pasemos a ver un tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice la función f de x igual a 5. Como podemos observar, es simplemente una constante, por lo tanto ya sabemos cómo va a ser nuestra gráfica. Para aquellos que no lo puedan observar, vamos a tabularlo de igual forma. Tenemos la siguiente tablita y vamos a darle valores a x. Los valores a x pueden ser los que ustedes deseen, y yo le voy a asignar exactamente los mismos, desde 3 positivo hasta menos 3, y al sustituir estos valores dentro de mi función siempre voy a obtener el mismo valor para f de x, que va a ser igual a 5, porque aquí claramente nos los está diciendo. No importa qué valor tenga x, f de x siempre va a ser igual a 5. Ahora vamos a dibujar nuestro plano cartesiano y vamos a identificar nuestro valor de f de x. Como todos los valores son el mismo, vamos a identificar entonces dónde se encuentra el punto 5 con respecto al eje y lo obtendríamos en este punto. Como podemos ver, las únicas que van variando son las x, pero f de x no varía. Entonces nuestra gráfica nos quedaría de la siguiente forma: una línea paralela a nuestro eje x. Ahora pasaremos a obtener su dominio y su rango. Esta es una de las funciones más sencillas de las cuales podemos estar analizando. Para su dominio sabemos que vamos a tomar únicamente los valores de x, entonces nos vamos a centrar en el eje de las x,
y vamos a empezar de izquierda a derecha. Vemos que para cada número negativo tenemos un punto dentro de nuestra función y entonces quiere decir que nuestro valor de x puede tomar valores desde menos infinito, y avanzando hacia los números positivos vemos que también pasa lo mismo con el más infinito, puede tomar valores hasta más infinito. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión, que x pertenece nuevamente a todos los números reales. Entonces nuestro dominio sería igual a un intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito, y de esta manera ya encontramos la respuesta final a nuestro dominio. Ahora vamos a encontrar el rango. Vamos a utilizar los valores de f de x, entonces vamos a centrarnos únicamente en el eje y, entonces empezaremos desde la parte inferior hasta la parte superior, y vemos que todos los números negativos no corresponden a ningún punto de la función. Únicamente dentro de este eje y tenemos el punto correspondiente al número 5, porque es el único que tiene relación con la función. Entonces los demás números correspondientes a f de x no pertenecerían a su rango. Entonces aquí ya sabemos que f de x es igual a 5 porque es la expresión que nos habían dado al principio, y entonces el rango sería simplemente igual a 5, ya que es una constante, no es un intervalo, y de esta manera ya obtuvimos el rango de una manera sencilla. Como ya mencionamos, esto es una función constante, no podemos decir que es creciente ni decreciente porque no se mueve, se mantiene en el mismo valor de f de x, por lo tanto decimos que la función es constante. Vamos a ver ahora un cuarto ejemplo y tenemos la siguiente función, f de x es igual a 1 entre x. Esta función ya es un poco más compleja y un poco más difícil de poder observar, pero nosotros, si tenemos conocimientos de geometría analítica, sabemos que esa función corresponde a una hipérbola. Aquellos que no lo puedan visualizar, ya saben, tienen que hacer su tabulación correspondiente. Vamos a asignarle los valores a x que nosotros deseemos. Yo le voy a asignar exactamente los mismos, desde 3 positivo hasta menos 3, y al sustituir estos valores dentro de mi función obtendré los siguientes resultados para f de x. Como podemos observar, de inmediato podemos ver que en el punto cuando x es igual a 0 hay una indeterminación para f de x. Esta indeterminación significa que la función desaparece, no existe. Entonces esto, cuando nosotros lo sacamos con la calculadora, nos arroja un error matemático. ¿Esto por qué es así? Bueno, como podemos observar, x se encuentra en el denominador y por lo tanto sabemos que cualquier número dividido entre 0 no vamos a obtener un número real para f de x, por lo tanto desaparece nuestra función. Vamos ahora entonces a dibujar nuestro plano cartesiano, y para poder graficar esta función requerimos de más puntos dentro de nuestra tabulación, y si nosotros tabulamos más puntos veremos que nuestra función tendrá el siguiente comportamiento, lo cual ya habíamos mencionado que era una hipérbola, y como podemos observar aquí sus asíntotas son los ejes correspondientes al eje y al eje x. Ahora pasaremos entonces a obtener su dominio y su rango. Para el dominio ya sabemos que vamos a utilizar únicamente los valores de x, y entonces nos centraremos únicamente en el eje x y vamos a leerlo desde el lado izquierdo hacia la derecha. Entonces vemos que para cada valor correspondiente a los números negativos tenemos un punto dentro de nuestra función, y entonces podemos deducir que x puede tomar valores desde menos infinito, pero conforme nos vamos acercando a 0 esta función tiende a desaparecer. Cuando esta sea igual a 0 nuestra función desaparece. Como podemos observar, esta función se aproxima a nuestro eje de las y, pero nunca se va a intersectar con él. Cuando x sea igual a 0 nuestra función desaparecerá, y es por eso que nosotros lo podemos observar directamente en nuestra tabulación. Cuando x es igual a 0 nos da una indeterminación. Entonces nuestro primer intervalo sería desde menos infinito hasta 0, pero sería un intervalo abierto, ya que no vamos a tomar el 0 como valor, solamente los números cercanos a 0. Y después tenemos un segundo intervalo. Como podemos ver, en el punto 0 no tenemos un punto correspondiente a nuestra función, también desaparece en la parte superior, pero vuelve a aparecer cuando nosotros vamos pasando hacia los números positivos. Todos los números positivos para x sí corresponden a un punto dentro de nuestra función, por lo tanto quiere decir que nuestro valor de x puede llegar hasta más infinito, y sí tendríamos un punto para nuestra función. Tendremos que nuestro segundo intervalo será desde 0 hasta más infinito, y será un intervalo abierto, ya que tampoco vamos a considerar el valor de 0. Podemos sacar la siguiente conclusión, que x puede tomar cualquier valor diferente a 0, y entonces vamos a representar
nuestro dominio en forma de intervalo. Entonces decimos que D es igual a, vamos a colocar primero el primer intervalo, que sería desde menos infinito hasta 0, que sabemos que es un intervalo abierto, y lo representamos de la siguiente forma, como podemos apreciar en pantalla. Y después de ahí tenemos un segundo intervalo, que sería desde 0 hasta más infinito. Vamos a utilizar la letra U, que significa unión. Quiere decir que este pedazo desde menos infinito hasta 0 se va a unir con este otro pedazo desde 0 hasta más infinito. Y todo eso en conjunto será nuestro dominio. Y de esta manera ya hemos encontrado la respuesta final para nuestro dominio con simplemente observar nuestra gráfica. Ahora pasaremos a obtener su rango. El rango vamos a utilizar únicamente los valores de f de x y vamos a analizarlo desde la parte inferior hacia la parte superior. Y entonces vemos que para cada número negativo sí existe un valor dentro de nuestra función. Entonces sabemos que f de x puede tomar valores desde menos infinito, pero conforme nos vamos acercando a 0 vemos que nuevamente nuestra función va a desaparecer. Cuando nuestro f de x sea igual a 0, nuestra función deja de existir. Entonces nuestro primer intervalo va a ser desde menos infinito hasta 0 y nuestro segundo intervalo va a ser desde 0 hasta infinito, porque como podemos observar vuelve a aparecer para cada valor positivo de nuestra f de x y entonces vuelve a aparecer nuestra función. Por lo tanto volvemos a tener exactamente lo mismo que en el dominio, y aquí decimos que f de x puede tomar cualquier valor excepto el 0. Y entonces ahora sí vamos a representar nuestro rango, y el rango va a quedar igual al primer intervalo, que sería desde menos infinito hasta 0, y es un intervalo abierto ya que no vamos a considerar el 0, y vamos a utilizar nuevamente la unión y decimos unión con 0 hasta más infinito, y también es un intervalo abierto, y de esta manera ya encontramos nuestro rango que corresponde para esta función. Ahora, ¿cómo podemos saber que esta función es creciente o decreciente? Pues de la misma manera vamos a analizar nuestra gráfica desde nuestra izquierda hasta nuestra derecha. Entonces vamos a empezar del lado izquierdo. Vemos que tenemos este punto que corresponde a un punto negativo de nuestro eje Y, pero mientras más avanzamos hacia nuestra derecha vemos que nuestros valores para f de x se van disminuyendo cada vez más. Entonces empezamos de más y terminamos hasta menos, entonces vamos de más a menos para este primer pedazo. Para el segundo pedazo vemos que vuelve a aparecer nuestra función, aparece en un punto positivo para f de x, y mientras más avanzamos hacia la derecha dentro de nuestra gráfica vemos que nuestros valores para f de x se van haciendo cada vez más pequeños. Por lo tanto quiere decir que vamos nuevamente de más a menos. Entonces, como los dos trozos de nuestra función van de más a menos, entonces sacamos la conclusión de que la función es decreciente. Ahora pasaremos a ver un quinto y último ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo de donde nos dice que la función f de x es igual a x al cuadrado. En esta ocasión tenemos una función cuadrática y sabemos a simple vista que esta función será una parábola. Aquellos que no lo sepan tendrán que hacer una tabulación. Entonces, haciendo nuestra tabulación, asignamos nuestros valores para x, que yo asignaré exactamente los mismos, desde 3 positivo hasta menos 3, y sustituyendo estos valores dentro de mi función obtendré los siguientes resultados. Ahora pasaremos a dibujar nuestro plano cartesiano y vamos a ir dibujando cada uno de estos puntos que obtuvimos de nuestra tabulación, y entonces obtendremos que nuestro comportamiento de esta función será una parábola y se encuentra en la parte superior de nuestro eje x. Ahora pasaremos a obtener su dominio y su rango. Para el dominio ya sabemos que vamos a utilizar los valores de x y vamos a entonces analizar únicamente el eje x. Vemos que para valores negativos sigue existiendo un punto de la función, por lo tanto quiere decir que el x puede tomar valores desde menos infinito, y si nosotros nos vamos recorriendo hacia la derecha vemos que también puede llegar hasta más infinito y nuestra función seguirá existiendo. Entonces sabemos directamente que x puede pertenecer a todos los números reales, y representando nuestro dominio sería igual a un intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito. Claramente lo podemos observar en nuestra gráfica. Esta ya sería nuestra respuesta final para el dominio. Ahora vamos a obtener el rango, y para el rango vamos a considerar únicamente los valores de f de x y vamos a analizarlos, ya saben, desde la parte inferior hasta la parte superior, y vemos que de la parte inferior tenemos todos los números negativos para f de x, y todos estos números negativos no tenemos ninguna función. Al no existir función para los números negativos, entonces sabemos que nuestro rango va a comenzar a partir del punto 0, porque en el punto 0
ya empieza a existir nuestra función, y si nosotros nos vamos recorriendo hasta el más infinito, veremos que para cada valor positivo efectivamente existe un punto de la función. Por lo tanto, aquí ya sabemos que nuestro rango va a ser desde 0 hasta más infinito, y entonces sabemos que f de x va a tener valores superiores o iguales a 0. Entonces, a partir de esto vamos a dar nuestra respuesta final para nuestro rango, y el rango va a ser igual a un intervalo cerrado por la izquierda desde 0 hasta más infinito y abierto por la derecha. Entonces esto sería un intervalo semiabierto por la derecha, y de esta manera ya obtuvimos el rango para esta función. Otra manera que se puede representar nuestro rango es mediante dos intervalos. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo mismo que hacíamos para analizar qué comportamiento tenía nuestra función. Entonces vamos a analizarlo desde nuestra parte izquierda hasta nuestra parte derecha de nuestra gráfica. Entonces comenzamos del lado izquierdo, vemos que este punto corresponde a un número positivo para f de x. Entonces quiere decir que mientras más avanzamos a nuestra derecha, nuestros números para f de x van a ser menores. Entonces quiere decir que para el primer intervalo del rango podríamos decir que va desde más infinito hasta 0. Entonces la otra manera de representar el rango sería con ese primer intervalo de más infinito hasta 0. De esta manera, utilizando un paréntesis y un corchete. Y ahora vamos a utilizar la unión. La unión sería el resto de nuestra función, que parte desde el punto 0, y mientras más vamos avanzando hacia nuestra derecha, vamos a ver que nuestro f de x se va incrementando hasta llegar a más infinito. Entonces quiere decir que puede ser unión con el segundo intervalo desde 0 hasta más infinito, y de esta manera también es correcto representar nuestro rango. Cualquiera de las dos formas son correctas. La única ventaja que nos presenta la segunda forma es que ya directamente aquí podemos observar qué tipo de comportamiento tiene nuestra función. Por ejemplo, aquí vemos que parte desde un número mayor y se va disminuyendo hasta 0. Entonces quiere decir que esto es decreciente en esta parte, y para la otra parte de nuestro intervalo, que va de 0 hasta más infinito, va de un número pequeño a un número más grande. Entonces esto es creciente. En esta parte nuestra función será creciente, y esta es la única ventaja que nos presenta la segunda forma de representar nuestro rango. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a este nuevo video del curso de cálculo diferencial. Les recuerdo que se suscriban si aún no lo han hecho para que se mantengan al día con nuevos videos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo video. Regálenos un like si el contenido de este video les ha sido de utilidad, y compartan con todos sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y Google+. Déjenos sus sugerencias, comentarios o cualquier petición en específico. Por el momento ha sido todo, y nos vemos hasta el próximo video.